Continuamos con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, o como siempre lo mencionamos, el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Llegamos a la última parte del capítulo 16, en el cual nosotros habíamos visto ya la semana anterior y llegamos hasta el versículo 33 y 34, en donde el carcelero filipense sirve a Pablo y a Silas. Textualmente la palabra de Dios dice, y él, refiriéndose al carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. El mismo carcelero que los había castigado ahora cuidaba de Pablo y Silas, lavando sus heridas y alimentándolos. Porque también en la palabra de Dios dice, y les puso la mesa, les dio de comer, les sirvió a Pablo y a Silas. Esto demuestra lo arrepentido que estaba este hombre y cómo él reconoce y ve el ejemplo del amor mostrado por estos apóstoles. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mire aquí este acontecimiento maravilloso. Veamos que el carcelero y toda su familia no vieron razón para retrasar su bautismo. Ellos, a pesar de ser la medianoche, a pesar de estar allí con una situación bastante difícil, pues él había salido por un momento de su trabajo, llevó a ellos, a su familia, para que conozcan de Jesús, y lo primero que ellos dijeron, yo quiero dar el testimonio público de que Jesús es mi Salvador. Por lo tanto, ese es un mensaje también para que nosotros aprovechemos y decidamos eso y demos nuestro testimonio público delante de todos los hombres de que Jesús nos ha salvado. Y dice allí con todo esto que el carcelero se regocijó. Este hombre fue llevado de el medio de una situación suicida que él estaba pasando, que él sentía, a un gozo abundante en tan solo unos minutos. Recordemos, el Espíritu Santo usó a estos dos hombres a través de las alabanzas, usó a través del amor que ellos demostraron, usó a Pablo y a Silas demostrando de que el Espíritu Santo estaba con ellos y lo único que ellos querían era ayudar a los demás en medio de la adversidad. Más adelante, en los versículos 35 y 36, vemos que Pablo y Silas regresan a la prisión y son liberados por los magistrados al día siguiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los magistrados enviaron a alguaciles a decirles que Pablo y Silas dejaran la prisión porque ellos ya estaban libres. Y esto implica que Pablo y Silas, el momento en que salen custodiados por el carcelero para ministrar a la familia del carcelero, sin embargo, ellos regresan voluntariamente a la prisión para liberar al carcelero de una muerte segura. Entonces, ni con el terremoto, cuando se abrieron todas las puertas y cayeron las cadenas, ni en esta oportunidad que ellos salen de la prisión hasta la casa del carcelero, ellos no tienen ninguna intención de escapar. Al contrario, vuelven voluntariamente. Suelta a aquellos hombres. Menciona el mensaje que los magistrados enviaron a través de los alguaciles y le comunica precisamente el carcelero a estos hombres. Recordemos que en sociedades que reconocen pocos derechos para sus ciudadanos, es común que ellos decidan arrestar, azotar y encarcelar, y después simplemente liberar rápidamente sin ninguna explicación. Entonces, este tipo de tratamiento producía temor en la población para que estos se sometan. ¿Y qué es lo que sucede? Los magistrados, menciona nuevamente, los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Me imagino que esto menciona el carcelero directamente a Pablo y Silas, y probablemente muy feliz, muy contento de que ellos ya podían salir. Pero ¿qué sucede acá? Si Pablo y Silas fueron liberados el día siguiente de ser azotados,
arrestados y encarcelados. La pregunta aquí viene, ¿por qué Dios envió el terremoto? Vemos que el terremoto no tuvo absolutamente nada que ver con la liberación de Pablo y Silas de la prisión, sino que esto implica que Dios, al soltar las cadenas y abrir las puertas, mostraba exactamente que Dios podía liberarlos donde quiera que estén y podía darles la salvación, no solamente a al carcelero y a su familia, sino a todos los que aceptaban este llamado y esta palabra. Más adelante, versículos 37 y 39, declara que Pablo y Silas revelan su ciudadanía romana. Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, mencionaba allí Pablo y Silas, después de hacernos todo esto y sin habernos consultado, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Sin saber si éramos o no ciudadanos romanos, ¿por qué nos trataron de esa manera? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que el ciudadano romano tenía derechos civiles reconocidos, los cuales fueron violados por los magistrados filipenses. Al enterarse de esto, los magistrados entraron en pánico porque era una ofensa grave el tratar a un ciudadano romano como a Pablo y Silas lo habían maltratado. Entonces, ¿por qué Pablo y Silas no le revelaron también su ciudadanía romana antes? ¿Por qué ellos lo dijeron antes de ser castigados, antes de ser prisioneros? Entonces, aquí viene una supuesta explicación. Es posible que no hayan tenido la oportunidad, no les dejaban hablar, no dejaban explicar, no dejaban que ellos argumenten nada, probablemente. Pero lo que más se considera es que ellos estaban guiados por el Espíritu Santo y Él les ordenó que no revelaran sino en el momento indicado. Nuestros derechos no son tan importantes como nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Así deberíamos nosotros siempre considerar de que definitivamente lo primero en nuestras vidas debería estar la obediencia que antes de reclamar nuestros derechos. Dios puede pedirnos que renunciemos nuestros derechos por el bien de otros. En este caso, por el bien del carcelero filipense y de toda su familia. Entonces, ¿cómo pudieron Pablo y Silas probar su ciudadanía romana? Si ellos, ¿no es cierto?, podían hacerlo antes, ¿por qué entonces no lo hicieron? Aquí también se considera algo, y es un comentario de el comentarista Williams. Dice que es posible que cada uno de ellos traía consigo una copia del registro de nacimiento, como hoy nosotros tenemos nuestra cédula de identidad. Probablemente ellos tenían un documento que ratificaba, que confirmaba que ellos eran ciudadanos romanos. ¿Por qué? Adicional debemos entender aquí que no se podía mencionar o de engañar que eran ciudadanos romanos, porque esto era castigado con la muerte. Y viniendo, dice aquí, les rogaban y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Los magistrados actuaron como los políticos y a menudo actúan simplemente por instinto o por tratar de ocultar sus errores. Entonces intentaron hacer que su problema desapareciera calladamente y a escondidas. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Más adelante nosotros podemos darnos cuenta que toda esta situación, todo lo que nosotros estamos viendo aquí, que recordemos, hubo el terremoto, se abrieron las puertas, cayeron las cadenas y ellos podían haber salido. Segundo, el momento en que Pablo y Silas es llevado por el carcelero a donde su familia para que también sea compartida la palabra de Dios, ellos también pudieron no haber regresado a la cárcel. Todo esto se dio porque simplemente era el propósito de Dios para demostrar de que Dios puede liberar a todos en cualquier circunstancia. Pero ellos, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hicieron? Pablo y Silas regresaron a la cárcel y pidieron que los magistrados se acerquen para ellos mismos
sepan el error que cometieron. Pero posteriormente, y aquí vemos exactamente cómo Pablo y Silas actúan después de el pedido y ya no de la orden que los magistrados le dieron. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Entonces, lo primero que ellos hicieron, Pablo y Silas, es acercarse al lugar donde estaban los hermanos para indicar exactamente la situación por lo que estaban y que ellos tenían que salir de ese lugar de la ciudad de Filipos. Solo después de esto accedieron a irse. Entonces ellos pusieron las condiciones. Pablo y Silas no iban a ser presionados para salir del pueblo hasta haber concluido con su trabajo. Nosotros tenemos aquí una frase del gran misionero David Livingstone, que resumió el espíritu de Pablo cuando declara una frase: estoy preparado para ir a donde sea, siempre y cuando sea hacia adelante. Esta es la actitud que siempre tenía Pablo a pesar de las circunstancias, y nos muestra aquí que esa debe ser nuestra actitud también, a pesar de cómo nosotros nos encontremos, siempre seguir adelante, confiados en que Dios es el que nos está guiando. Por lo tanto, vemos también cómo Dios obra poderosamente en nuestras vidas. Recordemos, dice que los consolaron y se fueron. En Filipos, Pablo y Silas dejaron atrás a dos notables convertidos, Lidia y el carcelero. Cada uno de estos dos tuvo sus vidas tocadas por Jesús de manera muy diferentes. ¿Qué es lo que sucede? Primero vamos a ver, en el caso de Lidia, era una persona que iba a la iglesia, que buscaba de Dios, que conocía de una u otra manera. Entonces, pero el guardia, no. Lidia era próspera en su negocio, mientras que el guardia iba a quitarse la vida. El corazón de Lidia se abrió suavemente, buscando la presencia de Dios. En cambio, el corazón de el guardia de Filipo fue violentamente confrontado y unas circunstancias muy duras. El guardia vio una señal extraordinaria que fue un terremoto, pero todo lo que Lidia tuvo fue un mover del Espíritu Santo en su corazón. Aquí vemos que a pesar de la diferencia de cómo ellos sintieron o recibieron al Señor Jesucristo en sus corazones, ambos escucharon el Evangelio y creyeron, y a través de cada uno de ellos, también con todas sus familias, fueron tocadas por el Espíritu Santo. Aquí concluimos este capítulo 16 con relación a la iglesia que dejaron en Filipos. Era extraña, pero maravillosa. Vemos allí también que Lidia, tal vez la muchacha esclava, y el carcelero y su familia, y muchos más, porque no se menciona, pero probablemente también dentro de la cárcel, algunas otras personas, algunos de esos detenidos, también recibieron al Señor, porque fueron tocados tanto por la alabanza como por el amor de Pablo y Silas. El uso de esta frase, los consolaron, aquí sugiere que Lucas se quedó en Filipos al menos por un tiempo, tal vez para cuidar de la nueva congregación. Pero como sabemos, y en base al pedido que le hicieron, Pablo y Silas salieron de ese lugar a seguir predicando la palabra de Dios. Dios permita, en la próxima semana continuaremos con nuestro estudio bíblico para revisar ya o entrar al capítulo 17. Por lo tanto, sugiero que sigamos todos los días miércoles buscando de esta palabra. Bendiciones y hasta pronto.